Buenas noches, estamos por conectarnos ya con el resto de personas que van llegando y en unos minutos comenzamos. Buenas noches. A todos los que se van conectando al Zoom, también les damos la bienvenida. Vamos a empezar en unos minutos ya con la sesión de esta noche. Bien, como veo que tenemos bastante audiencia acá hoy y también los que están conectados en sus casas, creo que podemos comenzar puntualitos hoy día 8:30. Así que empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, comentábamos aquí a la llegada que hemos pasado la mitad de este ciclo de talleres y tenemos ya 3 completos. Vamos por el 4 y nos faltan 2 más. El camino que hemos recorrido es que hemos visto primero las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, luego revisamos el concepto del sacramento propiamente y nos adentramos en la economía divina. Y la semana pasada revisamos particularmente la Cena del Señor en una exhaustiva mirada tanto al Antiguo Testamento y lo que significaba la Cena Pascual en la liturgia judía, y luego fuimos descubriendo cómo eso nos llevaba a la Eucaristía como la conocemos hoy, particularmente como la instituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? Ahora, ya que pasamos los evangelios, vamos a dar una mirada todavía al Nuevo Testamento, a la Eucaristía, pero a través de los ojos de San Pablo, en sus cartas, ¿no? Y creo que para eso conviene que hagamos un rápido repaso de lo que fueron tanto los viajes apostólicos, ¿verdad? Y las cartas, para entonces en ese contexto histórico, cultural,
religioso, por supuesto, entender qué es lo que San Pablo nos dice sobre la Eucaristía en sus diferentes cartas. Nos vamos a adentrar, diría yo, que en 6 grandes temas. Lo he dividido de esta forma, es como San Pablo aborda este asunto, por ejemplo, a través de la justificación por la sangre de Cristo, como somos justificados, ¿verdad?, por la fe. Vamos a hablar del alimento divino, que ya lo vimos, la figura del maná, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Vamos a conversar sobre cómo el cuerpo de Cristo nos une con Él y con su iglesia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, cuando comulga, ¿verdad?, se une no solamente con el Señor, pero también con cada uno de los prójimos, ¿verdad?, con los que nos unimos en el cuerpo de Cristo. Hablaremos del sacrificio, de esta ofrenda que Dios le pide a su iglesia, ¿no?, que sea ella misma un sacrificio. Quizá vamos a absolver una duda que le he escuchado frecuentemente respecto a la condenación y hacia el hecho de que si Cristo murió por nosotros y perdonó los pecados, ¿verdad?, como dicen los hermanos evangélicos, ¿por qué haría falta un sacramento si ya estamos perdonados por la sangre de Cristo? Entonces vamos a terminar con eso. Revisemos entonces los viajes apostólicos como una muy breve mirada a lo que fueron estos 3 grandes viajes apostólicos que hace San Pablo y de los que conocemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y sus cartas, ¿no? Básicamente, en el primer viaje, que es la línea naranja, ustedes ven que San Pablo sale de Antioquía de Cilicia, viaja a Chipre y de Chipre cruza, digamos, a Panfilia, donde visita Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra, Iconio, y luego pues vuelve a Antioquía, ¿no? En su segundo viaje, que sería la flecha o la línea morada, lo que vamos a ver es que nuevamente pasa por Antioquía y recorre las mismas ciudades, solo que ahora lo hace a través del continente, ya no por mar. Vuelve a Tarso, Iconio, ¿verdad? Pasa otra vez por Antioquía de Pisidia. Y ahora el Espíritu Santo, nos dice los Hechos de los Apóstoles, lo llevan a Macedonia, ¿no?, lo que sería hoy en día Grecia. Ahí es donde, por ejemplo, llega a Tesalónica y es cuestionado por los judíos de ese lugar, principalmente porque se estaba llevando la atención y los dineros de las mujeres acaudaladas que sostenían las sinagogas, ¿no? Después de eso, pues ya regresa a otra vez Antioquía, y en este caso lo hace a través de Éfeso e ingresa por Cesarea Marítima. En el tercer viaje apostólico, San Pablo vuelve a hacer el mismo recorrido. Ahora vemos aquí la flecha verde, nuevamente sale de Antioquía y recorre las mismas ciudades. La diferencia ahora es que directamente se dirige a Éfeso, ¿verdad? Y de ahí es que cruza hacia Macedonia, recorre las mismas ciudades, vuelve a visitar Tesalónica, visita Corinto, ¿verdad? Y a su regreso entra a Jerusalén, pero a través de Tiro. Y en Jerusalén, como saben, es apresado, es mandado a Roma. Ese sería, digamos, el cuarto viaje, que ya no es un viaje apostólico, ya es un viaje de peregrinación, ¿verdad?, hacia su entrevista con el César. Y bueno, ya ustedes saben la historia cómo termina. En todo este trayecto de diferentes años y diferentes viajes, él va fundando iglesias en lo que hoy día sería pues Turquía y en esa época llamada Galacia, en Macedonia, ¿verdad? Y se dirige a los fieles de estas iglesias a través de diferentes cartas. ¿Cuáles son esas cartas? Gálatas, que le escribe, creemos, por ahí entre los años 40 y 50, entre su primer y segundo viaje, básicamente donde él se refiere al tema de la justificación, que lo vamos a conversar hoy. Primera y segunda de Tesalonicenses, que escribe entre los años 50 y 51 la primera, y después sabemos que es posterior al 51, no exactamente cuándo, en su segundo viaje apostólico. Ahí habla sobre 2 grandes temas: la medida del pecado, que es muy interesante, que no lo vamos a cubrir hoy, y una mirada escatológica al final de los tiempos, el tema de la tribulación. En Corintios 1 y 2 habla sobre la teología del templo, que sí la vamos a abordar hoy, y la figura del siervo doliente, que
Isaías pues lo presenta en su tercer capítulo. Vamos a hablar también del libro de la carta de los Efesios, donde él habla mucho sobre cómo Cristo es cabeza de este cuerpo que es su iglesia. Y vamos a hablar también de la carta de los Filipenses, donde él habla mucho de la dicha, el gozo, la esperanza. Es un libro que nos deja mucha enseñanza teológica junto con la carta a los Romanos, que se centra en la obediencia de la fe y en el nuevo Adán, ¿verdad? Que es Cristo mismo, ¿no? Ahí tiene simplemente una referencia histórica de los años en que se estima más o menos que fueron escritos estos libros, estas cartas, y los viajes apostólicos a los que corresponde. La sesión de hoy la vamos a hacer un poquito diferente de los slides que ustedes están acostumbrados a ver en semanas anteriores, básicamente porque ahora estoy yendo a mostrar los textos completos. Vamos a ver textos completos y vamos a tratar de leer muy rápido, pero es importante porque en las cartas de San Pablo hay mucha riqueza y en las presentaciones anteriores he tratado un poco de simplificar solamente en citas, pero creo que aquí va a ser importante que revisemos los pasajes completos de San Pablo. Entonces, el primer tema que les proponía era el de la justificación por la sangre. ¿Qué nos dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos? Capítulo 3. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de expiación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia. Yo leí recientemente un ensayo de Papa Benedicto XVI, donde él explora toda la teología de San Pablo en sus cartas. Y de hecho, cuando él habla de estos pasajes en la carta a los Romanos, lo que nos dice es que aquí San Pablo aborda dos aspectos importantes del Antiguo Testamento. Uno es esta profecía que vimos del libro de Jeremías en la clase anterior, en que justamente él hablaba sobre que el Señor firmaría una nueva o haría una nueva alianza, ¿verdad? Con los hombres, y que de hecho sería una alianza definitiva, ¿verdad? Y duradera. El segundo aspecto que Papa Benedicto resalta es que esta alianza a la que hace mención Jeremías y a la que San Pablo habla de que por la propia sangre del Mesías el pueblo sería justificado, tiene una conexión directa con ese episodio que vimos en el primer taller, que era del libro del Éxodo, cuando Moisés sella la alianza, ¿verdad? Después de la apostasía del becerro de oro. ¿Y qué es lo que hace? Toma la sangre, la mitad la derrama en el altar y la otra mitad la derrama sobre la gente. Y el pueblo responde en fidelidad a Dios, que hará todo lo que Él les mande. Entonces la alianza del monte Sinaí con Moisés se sella a través de una sangre de un cordero. Por supuesto nos recuerda Benedicto XVI que esa sangre de animales, dice él, era solo una anticipación al verdadero sacrificio, es decir, el de Cristo. Y al verdadero culto, porque el culto que rendían los judíos en el Antiguo Testamento no era perfecto. El verdadero culto es el que rendimos mediante el ministro, que es el sacerdote, a través del verdadero sacrificio, que es el sacrificio pascual de Cristo. De hecho, el sacrificio que termina siendo realmente agradable a Dios es el de su Hijo unigénito que se entrega por todos nosotros, ¿no? Es el sacrificio de amor, el último sacrificio posible. En la carta a los Romanos, capítulo 5, leemos también: ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Qué tema importante, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Esto recuérdenlo, porque al final, cuando veamos este tema de si la muerte de Cristo era suficiente para nuestra salvación o si no, ¿por qué es que todavía tenemos que seguir entrando al confesionario? ¿Por qué tenemos que seguir comulgando si en teoría estamos ya salvados? Aquí hay una pista, ¿no? Fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo. Pero todavía habla de que es posible reconciliarse. Aún más dice. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Por consiguiente, dice San Pablo, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también este acto de justicia de uno solo, Cristo, el primero fue Adán, por supuesto, producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Entonces, la sangre, nos dice Benedicto XVI, de este animal que se sacrificaba en el Antiguo Testamento para expiación de los pecados, no era una sangre que realmente salvaba, era un sacrificio presentado por el hombre a Dios, pero la verdadera sangre que nos justifica es esta, que es la sangre de la nueva alianza. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, leemos lo siguiente. La religión de la ley contiene una sombra, podemos también entender como una figura o un tipo, lo que vimos en el primer taller, de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Lo que está diciendo San Pablo es, ustedes judíos presentaban ofrendas, ¿verdad? De acuerdo a la ley, se refiere a la ley de Moisés, pero esos sacrificios no eran suficientes, por eso ustedes todos los años tenían que volver y otra vez presentar estas ofrendas. De otro modo, dice él, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Y es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor, dice San Pablo. La sangre del animal no tiene valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú, refiriéndose a su padre, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Miren el misterio de la encarnación aquí. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo. Oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo. Dios Padre encarna a su Hijo de María, no solo con el propósito de hacerse semejante a nosotros, sino para que a través de ese cuerpo carnal, que ya lo vamos a ver también más adelante, en el libro de los Efesios, por ejemplo, en ese cuerpo semejante al pecado, el Señor vence al pecado y a la muerte de una sola vez. Así pues, termina San Pablo. Bueno, ya les voy a decir si es San Pablo o no. Hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Entraremos al Santo Santísimo, eso que está detrás del velo en el templo mayor, ¿verdad? La presencia de Cristo. Dice, Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina. ¿Ven la cortina? ¿A qué cortina se refiere? Está haciendo alusión al velo del templo, donde solo los sacerdotes podían entrar, porque ahí detrás estaba el arca de la alianza, la presencia real de Dios. Hoy Cristo nos abre esa puerta a través de su sangre, dice, y nos hace entrar en presencia de Dios. ¿Y cómo? A través de su carne y su sangre. ¿Por qué les decía, hace un rato mencioné a San Pablo? Bueno, la carta a los Hebreos es una de esas cartas donde los eruditos no se ponen de acuerdo sobre quién la escribió. De hecho, por eso cuando lo leemos, la iglesia de hecho no reconoce en San Pablo necesariamente al autor de la carta a los Hebreos. Cuando lo leemos aquí en la liturgia, solo decimos lectura de la carta a los Hebreos, no dice lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si uno revisa los códices de los diferentes manuscritos o pergaminos que hay, difieren. Hay códices, por ejemplo, del siglo XI que dicen que la firma es de San Pablo, pero también hay códices del siglo X que dicen que es una carta escrita por Timoteo. En el siglo XI también hay algunos códices, algunos pergaminos que dicen anónimo escrito por Timoteo. Y si nos remontamos a los códices más antiguos, el más antiguo que tenemos en la carta a los Hebreos es un códice
que se llama Pergamino 64 o Papiro 64, es del siglo II después de Cristo. Ese no tiene ningún autor, por ejemplo. Entonces, la carta a los hebreos realmente no tenemos fidedignamente certeza de quién es su autor. Les recomiendo, no quise alargar aquí más, pero el capítulo previo, el capítulo 9 de la carta a los hebreos también es muy interesante respecto a la alianza y la sangre de Cristo como la forma en que Dios justifica al hombre. La carta a los Gálatas, capítulo 2, dice: en virtud de la ley, se refiere a la ley de Moisés, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Entonces aquí hay una figura donde Pablo empieza a decir: yo también estoy crucificado con Cristo. Cristo se ofreció como ofrenda por expiación de mis pecados y de nuestros pecados, pero de algún modo yo también tengo que crucificarme con Él, si es que quiero vivir con Él. ¿Cuántas veces hemos repasado esta frase de no hay gloria sin cruz? San Pablo lo dice muy claramente. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo es que Cristo consigue vivir en San Pablo? A través del sacrificio que hace en la cruz, a través de la sangre que derramó en esa nueva alianza. Cristo se hace uno con su pueblo. Y es interesante recordar la antesala del libro o de la carta a los Gálatas, porque si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, San Pedro es criticado por el hecho de que se ha sentado a comer con los gentiles. Y cuando uno estudia un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, ve que en realidad no había ningún precepto judío que prohibiese a un judío sentarse a la mesa con un pagano. Sí estaba prohibido en muchos casos entrar a la casa de un pagano, por ejemplo, particularmente porque los paganos celebraban rituales como por ejemplo infanticidios, o abortaban, o hacían sacrificios humanos y solían enterrar típicamente niños en el sótano de la casa. Por lo tanto, era un lugar que estaba, que no era sagrado, ¿no? Era un lugar que estaba condenado. Entonces los judíos no podían entrar a la casa de un pagano, pero no había ninguna prohibición para que se sienten a comer con los paganos. Entonces cabe la pregunta: ¿por qué lo critican a San Pedro por haberse sentado a comer con los paganos? Y ya escudriñando un poco en el texto de la carta de los Hechos de los Apóstoles, uno descubre que esa cena que Pedro tuvo con los gentiles debió haber sido una cena de Pascua, una Eucaristía, que es la única cena que la ley judía prohíbe que sea compartida con quien no pertenezca a la familia, es decir, que no sea judío. Y entonces empezamos a ver cómo ya hay esta reverencia y este trato especial que se traslada de lo que era la cena pascual judía a la Eucaristía cristiana. También San Pablo empieza a hablar en el libro de los Gálatas sobre la gracia. Y leamos qué nos dice el Catecismo en el 1997, que es la gracia. Dice: es la participación en la vida de Dios. Y en el numeral 2021 dice: es la ayuda que Dios nos da. ¿Y qué es lo que dice San Pablo al respecto? Dice: yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Es decir, la gracia no opera en mí porque yo sea santo. Es la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, el que permite que yo reciba el don de la gracia. Porque la gracia finalmente es eso, como dice el Catecismo, es una ayuda, es un don de Dios que nos permite ¿qué? Participar de su
vida divina. Es decir, entrar en contacto cara a cara con Dios. Como decíamos más temprano en la carta a los Romanos, atravesar la cortina, ver a Dios cara a cara, que es exactamente lo que hacemos cuando recibimos la comunión. No solo nos hacemos uno con Dios, pero entramos a un diálogo cara a cara con el Señor. El siguiente tema que aborda San Pablo es este concepto del alimento, ¿no? Cómo empezamos a ver que la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo es un alimento. ¿Y qué nos dice? Segunda de Corintios, capítulo 9. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, ¿no? Sus bienes son la gracia, su vida divina. Dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también le dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Porque este servicio sagrado no solo satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones de gracias a Dios. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo en la carta a los Corintios? Primero, este es un bien de Dios, su gracia, su vida divina nos la regala, nos la entrega. Así como nos da alimento terrenal, nos da un alimento espiritual. ¿Con qué propósito? El que crezcan frutos de esa gracia que me ha regalado. Y lo vamos a revisar en la próxima semana cuando analicemos las gracias que recibimos a través del Espíritu Santo en la Eucaristía. Esos son los frutos que está buscando Dios al donarnos su vida de gracia. Y es interesante porque cuando uno traduce esto de latín, el servicio sagrado es la liturgia. El servicio y la liturgia es la obra de la iglesia. ¿Para qué? Dicen, no para satisfacer solamente las necesidades de los santos. O sea, nosotros no estamos aquí solamente por los santos, dice San Pablo. Estamos por todos. Porque hay una fuente abundante de ¿qué? Acciones de gracias, es decir, de Eucaristías. En Efesios 5, por ejemplo, San Pablo dice, nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Entonces es interesante porque en la carta a los Efesios, como les decía hace un rato, quizás es la que teológicamente más riqueza tiene, más influencia en el pensamiento cristológico, junto con la carta a los Romanos, y donde el principal tema el gran asunto de la carta a los Efesios es este misterio de Cristo en su iglesia. ¿Y qué es lo que leemos? Cristo alimenta a la iglesia. Ese don que es la gracia alimenta a la iglesia, dice, como miembros de su cuerpo. Y empieza a usar esta terminología que ya la vimos en el Antiguo Testamento de que Dios parece que se quiere casar con nosotros. Dice, así como el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para que los dos sean una sola carne, asimismo dice, Cristo no solo que alimenta, sino que se une a su iglesia, se une a nosotros para ser una sola carne. Y hablemos entonces de esa unión. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, yo decía hace un rato, nos unimos al cuerpo de Cristo, pero también nos unimos entre todos. ¿Se acuerdan cuando en la primera sesión, el primer taller, yo les hablaba sobre el sentido de la comida? Decía, cuando comemos, sobre todo en el antiguo mundo, donde no es que cada uno comía algo distinto, sino que todos compartían un mismo plato, esa comida, al entrar en nuestros cuerpos de todos los familiares, de alguna manera hacía que todos compartamos esa comida y por lo tanto todos empezamos a parecernos unos a otros, porque lo que yo como se convierte en parte de mi cuerpo y si todos comemos lo mismo, es como que todos empezamos a ser parte el uno del otro.
Entonces, ¿qué nos dice San Pablo sobre esa unión de Cristo con su pueblo, con su iglesia? Capítulo 7 de la carta a los Romanos. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley. Se refiere a la ley de Moisés, para pertenecer a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó a fin de que podamos dar frutos para Dios. Otra vez el tema de los frutos. Porque mientras vivíamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. El demonio también produce frutos, pero frutos de la carne. El Señor quiere frutos de virtud. Ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados o justificados, como leíamos al inicio, de manera que podemos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. Y ahí creo que vale la pena acudir al doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Él también hace un comentario muy extenso de las cartas de San Pablo. Habla de la gracia, por ejemplo. Él menciona que San Pablo mira la gracia en tres formas. La primera en sí misma, ¿verdad? Como en la carta a los Romanos, que trata a la gracia como un don. Luego también habla de la gracia en los sacramentos, es decir, es precisamente a través de los sacramentos, como vimos en el segundo taller, que Dios busca relacionarse con nosotros. Es decir, en los sacramentos Dios se encuentra con el hombre y es ahí, a través de los sacramentos, que nos dispensa su gracia. Y la tercera forma en que San Pablo aborda la gracia es a través del cuerpo místico, en que la iglesia como un todo recibe el don de Dios, su gracia, y se santifica. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Ay de mí, dice San Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Sigo siendo un hombre pecador. Otra vez las pistas a esa última pregunta que haremos al final de esta noche. ¿Cristo nos redimió? Sí. ¿Cristo nos justificó en la cruz? Sí. Pero sigo peregrinando, porque sigo teniendo un cuerpo carnal, terrenal. Sigo herido por el pecado original. Sigo necesitado continuamente de volver a la gracia de Dios. Por eso, todas las semanas o la frecuencia que cada uno necesita, volvemos a ese confesionario y volvemos a hacer fila aquí para recibir la Sagrada Eucaristía. Porque fuimos redimidos y santificados por Cristo con su sangre en la cruz, pero con el pecado en el que caemos una y otra vez nos vuelve a ser necesitados de su gracia. Por lo tanto, dice, carta a los Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante al pecado, ya lo dijimos más temprano, y como víctima por el pecado. Así Él, o sea Cristo, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. Cuando hemos comulgado y estamos en gracia de Dios, estamos unidos a Cristo, no hay condenación para quien muere en gracia de Dios. Bendito el que justo lo atropellan a la salida de misa después de comulgar. Bendito el que recibe los santos óleos y la gracia del Espíritu Santo fluye hacia él en esos últimos instantes antes de fallecer. Qué tranquilidad para la familia cuando un familiar enfermo puede recibir la unción, puede a lo mejor confesarse, comulgar. La importancia de estar unido a Cristo, porque ya no hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. Ahora dice, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, o sea, si están en gracia,
Aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. El alimento de la Eucaristía no solamente es eso, no es solamente un alimento, también es algo que me fortalece. Por eso, mientras más frecuentemente me acerco al sacramento de la Eucaristía, más fuerte soy para resistir las tentaciones y caer en pecado. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo espíritu que habita en ustedes. Última de este tema, Primera de Corintios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, este es un pasaje muy famoso, ¿no? Y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos, griegos, esclavos, hombres libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Y esto lo vamos a ver de nuevo la próxima semana cuando revisemos las gracias que recibimos a través del sacramento de la Eucaristía. Entre ellas está la unión con la iglesia de Cristo. Esa iglesia que se regocija cuando una oveja perdida regresa al rebaño. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno es enaltecido, todos participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Pero ese cuerpo, esa iglesia, cuerpo místico de Cristo, también es llamado a un sacrificio. Ya veíamos cómo San Pablo hace un rato decía que él también tenía que ser crucificado con Cristo. Él también tenía que padecer para alcanzar la gloria. Pues en analogía, la iglesia necesariamente tiene que seguir ese camino. Leemos en Primera de Corintios, capítulo 5. Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Ahora el pan que comieron en la Pascua, en el Éxodo. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Lo escuchamos en la misa siempre, ¿no? Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Hay una conexión directa con el Éxodo, con el ser librados del yugo de Egipto, que era una figura o un tipo del pecado en el Antiguo Testamento, y somos con este pan sin levadura llevados hacia la pureza y la verdad. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Se refiere a la columna de nube, ¿verdad? En el desierto y el paso por el Mar Rojo. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. Se refiere al maná y la roca que también manaba agua de la roca. La copa de bendición, y este pasaje lo leímos la semana pasada cuando leíamos la descripción de la cena del Señor. Dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos, que sería la tercera copa, la última que bebe Jesús en la última cena, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, y se refiere a las víctimas de los sacrificios del antiguo culto, ¿no están acaso en comunión con el altar? Si los israelitas se sentían en comunión con esa ofrenda ofrecida a Dios
a través de un animal sacrificado, ¿cuánto más no tenemos que sentirnos los cristianos católicos unidos a Cristo a través del sacrificio pascual que ofrece el sacerdote en cada Eucaristía? Referente a ese último pasaje, en este extracto que les comentaba de Papa Benedicto XVI, él dice que este pasaje revela el doble carácter del sacramento de la Eucaristía, este carácter personal y social, porque por un lado Cristo se une personalmente con cada uno de nosotros a través de la Eucaristía. Pero así como, dice San Pablo, así como el pan para mí es este alimento espiritual que recibo, también lo es para mi hermano que está al lado. Si Cristo está en mí y Cristo está en mi hermano, quiere decir que mi hermano y yo también somos uno. Es decir, Cristo y mi prójimo, concluye Papa Benedicto, Cristo y mi prójimo son uno solo conmigo. Seguimos ahí en la carta a los Corintios, capítulo 11. Les hago esta advertencia, dice, no puedo felicitarlos por sus reuniones. Ya vamos a ver que estas asambleas en realidad se refieren a las Eucaristías que celebraba el pueblo judío, en este caso los judíos que vivían en Corinto, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican, dice. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, por eso sabemos que se refiere a la misa, ¿no? Porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, típicamente los pobres, el otro se pone ebrio. Lo que yo recibí del Señor, a mi vez les he transmitido. Es lo siguiente, dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Recuerdan cómo la semana pasada decíamos el memorial de los judíos buscaba no solo recordar la cena pascual número 1, que fue la del Éxodo, sino volverla a vivir? Y Cristo, al instituir la Eucaristía en la última cena, no pide solamente que recordemos la última cena, sino que cada vez que celebramos con el sacerdote la Eucaristía, estamos volviendo a vivir el sacrificio pascual de Cristo en la cruz. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Olvídense ya de los toros, las codornices, ya ese sacrificio de sangre de animal ya no tiene propósito, no tiene fin. El sacrificio definitivo es el de Cristo, Hijo unigénito de Dios. Ese es el culto que deben ofrecer, pero ofreciéndose ustedes también como víctimas. Algún rato conversando con mi hija más chiquita, la de 13 años, sobre todo en el momento del ofertorio, ¿no? Que a veces parece que fuera como un recreo, ¿no? Uno está un poco distraído, pasan recogiendo la colecta. Mis papás, ¿qué hay que hacer en ese momento? Pues no, cantan, las señoras están con las canastas, o sea, ¿qué se supone que yo haga? Es el momento de la ofrenda, le digo. El momento en que el sacerdote, en nombre de la asamblea, presenta los dones, el pan y el vino, y empieza la liturgia eucarística. Pero no es solo él solito que está ahí, nosotros acá distraídos en recreo. Nosotros también somos llamados a ofrecernos como víctima, junto con el sacrificio que el sacerdote entrega. ¿Pero qué puedo ofrecer yo? Me dice mi hija de 13 años. No sé, mi amor, le digo. Su propia vida, su salud, todo lo que finalmente no es suyo, porque todo lo recibió de Dios.
como ese pan, ese trigo, ese vino, esa uva, cultivada por el hombre, pero finalmente por misericordia de Dios que nos la regaló. Y ahí, si no tengo nada, papá, ¿qué puedo ofrecer? Ofrezca lo que no tiene, pues. Sus debilidades, sus pecados, las tentaciones, sus vacíos. A veces es difícil eso entenderlo para alguien de 13 años, ¿no? Pero inclusive cuando no tengo nada que ofrecer, me ofrezco yo, vacío por completo para que Dios me llene. Carta a los Romanos, capítulo 15. Sean mutuamente acogedores como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Esto ha sido escandaloso que San Pablo hable de que los paganos también van a dar gloria al Dios de Israel, ¿no? Así lo enseña la Escritura cuando dice, yo te alabaré en medio de las naciones. Él les recuerda que desde el Antiguo Testamento las naciones también iban a alabar a Dios. Cantaré en honor de tu nombre. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado. La de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado, ¿no?, litúrgico, de anunciar la buena noticia, el evangelio, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. El llamado de Dios a que toda su iglesia se ofrezca como sacrificio es para judíos y no judíos, esclavos, servidores, libres, griegos, todos. El llamado de Dios para la santidad es para todos. Y esa santidad, esa gloria, solo la alcanzamos, dice San Pablo, si nos crucificamos con Cristo. Y es duro porque uno dice, bueno, ¿no se supone que Dios quiere que yo sea feliz? ¿Cómo es que me pide sacrificio? ¿Cómo pide que me crucifique este Dios de amor? Es una de las grandes preguntas que aleja a mucha gente del cristianismo. ¿Cómo puede ser que este Dios de amor permita tanta miseria y sufrimiento en el mundo? No solo lo permite, dice San Pablo que tengo que sufrir. Parece una dicotomía, o sea, Dios me ama pero quiere que yo sufra. Bueno, ¿qué es el sufrimiento? Uno podría decir que el sufrimiento es desprenderme de esos vacíos, de esas miserias que son mis propios pecados, de todo eso que me ata a este mundo y virarme al Señor y llenarme de lo que Él me ofrece. Porque sabemos que la felicidad verdadera, completa, eterna, no es la que este mundo nos ofrece. La que huele a felicidad, sabe a felicidad, se ve como felicidad, pero en el fondo sabemos que no lo es. No es ni verdadera, ni completa, ni eterna. Es una mentira en realidad. Y desprenderme de todo eso que me ata, que me gusta, que me encanta de este mundo, duele, pues. ¿O es fácil desprenderse de los placeres, del dinero, de la comodidad, de la pereza y todo esto que nos ata al mundo? Claro que no. Tengo que sufrir alejándome de eso que me aleja de Dios para acercarme a eso que me va a dar felicidad completa. Pero el sufrimiento también es una forma de recordar que la muerte y el sufrimiento entraron al mundo por causa del pecado. Dios no quiso que suframos en este mundo, nos creó perfectos en Adán y Eva. Pero el pecado introdujo el sufrimiento y la muerte. Entonces, abrazar el sufrimiento en el sentido de que reconozco que ese sufrimiento es causa, digamos, es causado por el pecado. Llámese una enfermedad, llámese una desgracia, una calamidad económica. De alguna manera es resultado del pecado de alguien, mío o de alguien más, pero es resultado del pecado. Y en ese sufrimiento me reconozco impotente, inválido, incapaz de resolverme por mí mismo y por lo tanto necesitado de la misericordia de Dios. Porque solo la gracia que Él nos regala a través de sus sacramentos es que me permite salir de ese lodo del pecado y del sufrimiento. Pero si no hay sufrimiento, si todo es maravilloso, ¿quién necesita a Dios? La gran mentira del demonio es esa, ¿no?
en esa aparente felicidad de este mundo, me creo autosuficiente y por supuesto le doy la espalda a Dios. Pues no necesito, pues si yo todo me va bien, no voy a misa, de todas maneras me va bien, tengo plata, tengo a la mujer que quiero, tengo el trabajo que quiero, tengo el carro que quiero. El tema de la condenación. Nuevamente, Corintios capítulo 11. El que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno, dice San Pablo, se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Dice esto porque, si ustedes recuerdan, la carta a los Corintios la escribe San Pablo cuando regresa por segunda vez en el tercer viaje apostólico. Él ya había fundado la iglesia de Corinto en el segundo viaje y luego a través de esta, creo que es Chloe, una de las discípulas de él en Corinto, se entera que había un montón de problemas, estaban demandando entre los cristianos, estaban acostándose con la mujer del papá, o sea, toda una serie de atrocidades, y además estaban celebrando mal la Eucaristía, que es lo que leímos en el capítulo 26, me parece. O no, el capítulo 11 mismo, pero más atrás. Entonces, por eso es que les dice, les adelanto estas instrucciones para que sepan todo lo mal que están haciendo, pero ya voy para allá para corregirlos en persona. Y les dice claramente, una de las cosas que están haciendo mal es que no pueden recibir el cuerpo de Cristo estando en pecado. No pueden consumir el cuerpo de Cristo indignamente, porque estarían consumiendo su propia condenación. Por eso el Catecismo en el 1385 nos dice, para responder a esta invitación, se refiere a la invitación al banquete pascual, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. De hecho, ahí en ese punto, el Catecismo cita exactamente este pasaje de la primera carta de los Corintios y aclara lo siguiente. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. ¿Por qué los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar? Tiene nada que ver con el divorcio, ni con que es injusto, si reciben, están en pecado. Como el ladrón, como el asesino, como el mentiroso que está en pecado mortal, no puede acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo mismo en otras situaciones irregulares. Ante la grandeza de este sacramento, dice el 1386 del Catecismo, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aún saliendo de ese confesionario, perdonaditos, no somos dignos de hacer la fila aquí para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso repetimos las palabras del centurión en la misa. Primera de Corintios 6 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Dios destruirá a ambos, el cuerpo y los alimentos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo con su cuerpo, un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Algún día que tengamos oportunidad de estudiar la teología del cuerpo, veremos que cuando el Señor se refiere a que el hombre dejará a su mujer y se unirá a su esposa y serán una sola carne, no solamente habla del matrimonio, en la relación sexual, el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El problema es que si me uno, bueno, prostituta aquí puede tener la acepción directa, la connotación de una mujer de la calle, pero también tiene que ver, como decía en el Antiguo Testamento,
la unión con otras culturas paganas, ¿verdad? Que no dan culto a Dios. Y por lo tanto, al unirme a esa prostituta, digo, me hago una sola carne con ella y por lo tanto estoy en pecado. En cambio, dice, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación, cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habiten ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Dice. Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. ¿Por qué traje este pasaje que hablaba de la fornicación? Porque ya habíamos visto una y otra vez que la Eucaristía no solo simboliza, pero realmente nos une físicamente con Dios. No en un sentido sexual como el hombre y la mujer, pero si se dan cuenta, el tema termina siendo el mismo. San Pablo repite que así como el hombre se une a su mujer y son una sola carne, o en este caso se puede unir a una prostituta y queda manchado por el pecado, así también Dios quiere unirse con su iglesia y con cada uno de nosotros para hacer una sola carne conmigo y con ustedes. Y decía Benedicto XVI, a diferencia de que cuando yo como, lo que yo como se hace parte de mi cuerpo, cuando como la carne y la sangre de Cristo, obviamente no es Cristo el que se convierte en mí, soy yo el que me convierto en Cristo. Cuando recibo el cuerpo y la carne de Cristo, yo me convierto en otro Cristo, por su gracia y su misericordia. Y aquí la gran pregunta que les hacía al inicio, y que con esto vamos a terminar. Carta a los Colosenses, capítulo 2. Vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados, es decir, construidos en esta nueva iglesia, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias, es decir, haciendo eucaristías constantemente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes, obviamente, al recibir la gracia de Dios en la Eucaristía, participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, e la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Entonces, de nuevo, da la impresión cuando uno lee estos pasajes de San Pablo, ¿verdad? Que casi que es borrón y cuenta nueva. Cristo en la cruz y los pecados han sido perdonados, ¿no? Y no tengo que hacer nada más, pues, que es lo que dicen la mayoría de los hermanos evangélicos. Acepto a cruz, soy salvo. Acepto a Cristo, soy salvo. Y ya no tengo nada más que hacer. Ya Cristo ya por su misericordia me salvó. Yo ya estoy salvado y puedo seguir viviendo mi vida sin ninguna transformación, sin ninguna conversión. ¿Pero qué nos dice San Pablo? Carta a los Filipenses. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. Es decir, no todavía, sino cuando me haga semejante a Él, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. O sea, no lo da como hecho, ¿ah? Él no dice, estoy unido a Cristo y ya de por vida y ya estoy salvado. No, dice, esto no quiere decir que ya haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Creo que ahí está clarísimo como el agua. Cristo nos ha salvado, pero seguimos viviendo en un cuerpo terrenal sujeto al pecado.
Y esa inclinación que se llama la concupiscencia, esa inclinación al mal por el pecado original, hace que yo vuelva a caer y vuelva a necesitar de recibir la gracia de Dios, tanto en el sacramento de la reconciliación como en el sacramento de la Eucaristía. No se angustien, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. En cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias, o sea, de Eucaristías, para presentar sus peticiones a Dios. Es en la Eucaristía, dice San Pablo, en que el católico, el cristiano, recibe la gracia de Dios. Y por eso dice, no se angustien, no teman. En otra carta decía, pero el mismo que les da las semillas, que les da el pan, que les da todo, como Cristo dijo, sí, pero si el Señor se preocupa de dar de comer pues hasta la flor, el pajarito, ¿qué no va a preocuparse por ustedes, que son su criatura más excelsa? Y a las que le dejó el pan bajado del cielo, el verdadero alimento que no solo alimenta, sino que los fortalece y los protege. No desfallezcan, no se angustien, recurran a la Eucaristía. Ahí está la respuesta. Con eso concluyo. Preguntas. Don Ángel siempre tiene una pregunta, cuénteme. Ajá. Aquí una persona está preguntando, para los que están en la casa, sobre una cita que presentamos. Y quiere que si la quiere la vuelva a proyectar. ¿De cuál era? Ya. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a buscarla. Aquí, esa. La de los panes sin levadura. Ajá. Ajá. Así es. Con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Ajá. Claro. No sé, no creo que está copiado textual, es copy-paste, no creo que haya una coma ahí. Yo creo que uno lo que quiere entender ahí es que el pan con levadura, y acuérdense que Cristo hablaba mucho de la levadura de los fariseos, ¿verdad? No sean como los fariseos. El pan con levadura es un pan de la abundancia terrenal, ¿no? El pan con levadura es ese que tú cocinas, tienes tiempo de que se infle, ¿verdad? Porque no pasa nada, pues no, mañana va a estar ahí y yo voy a estar mañana, entonces tengo todo el tiempo del mundo porque dependo de mí mismo. El pan sin levadura es el pan del Éxodo y que los israelitas cocinaron al apuro sin saber lo que les esperaba mañana porque tenían fe ciega en el Señor. Entonces lo que está diciendo ahí es que hay que celebrar con los panes sin levadura, es decir, el de la pureza y la verdad, el pan en el que tú no confías en tus propias fuerzas, sino en la providencia divina. Porque la verdad, la pureza, es la que te va a conducir a esa tierra prometida. Claro, los judíos en ese momento no sabían que iban a tener que pasar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Hoy, nosotros que somos afortunados, sabemos que para alcanzar ese pan, esa verdad, tengo que pasar necesariamente por el desierto y el sufrimiento. No hay cómo llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Pero al revés, esos judíos confiaron en Moisés y en Dios ciegamente, porque no sabían, simplemente siguieron órdenes y cocinaron ese pan al apuro, confiando ciegamente que mañana Dios les resolvería la vida. Y a veces quizás esa fe es la que nos falta hoy en el año 2021, ¿no? El saber que me voy a dormir con el estómago vacío, pero tranquilo porque mañana el Señor me va a alimentar.
Voy a ver aquí una pregunta que me hacen en el chat. Gracias. La esperanza que el Señor nos conoce antes de nacer, nos llena de su gracia para mantenernos en la esperanza y así somos en la concupiscencia. Aquí se me saltó. Pero con nuestra fe para abandonarnos en su amor y por ende su misericordia. Aquí otra pregunta, me dicen, cuando se mencionó algo sobre las enfermedades eran consecuencia del pecado del que los lleva o alguien más pudiera explicarlo mejor. Sí, bueno, digamos, si uno analiza en algún momento cualquier tipo de sufrimiento o mal terrenal, una guerra, un problema económico, una enfermedad, lo que sea, irremediablemente uno puede rastrear todo mal humano a un pecado. Alguien allá atrás, pudo haber sido yo mismo, pudo haber sido alguien más, cometió un pecado que causó este mal hoy. Una mentira, un robo, un engaño, un adulterio. Y entonces una enfermedad. Bueno, ¿cómo puede ser que un pecado causó una enfermedad? Uno puede entender que un pecado causó, no sé, un accidente automovilístico. ¿Cómo es posible que causó una enfermedad? Bueno, la degeneración humana, ¿verdad? Por ejemplo, un cáncer que puede provenir de exceso de consumo de tabaco, por ejemplo. Hay un pecado que deriva en un mal. Y otras enfermedades irremediablemente tienen que estar vinculadas con excesos que en el pasado cometió alguien y que genéticamente se fueron transmitiendo en adelante. Si uno ve, yo a veces analizo, por ejemplo, el libro del Génesis, ¿verdad? No solamente Adán, Matusalén, Noé, que vivían cientos de años, no 100, ¿no? Vivían 300, 500, cientos de años. Y uno uno va leyendo el Génesis, va viendo cómo progresivamente las edades van bajando de cientos de años a 100 años ya en la época de Abraham y de ahí para abajo más o menos a las que son contemporáneas con nosotros hoy, ¿no? Esa es la expectativa de vida, pero originalmente eran como 800 años, no me acuerdo Matusalén cuántos o 1000 años que llegó a vivir Matusalén, o sea, es una cosa asombrosa cómo claramente tú ves la degradación biológica o física del cuerpo humano que comienza en esta perfección que era el Edén y por causa del pecado empieza a sufrir y a ir perdiendo esa inmortalidad que tenía en el Edén y se va por causa del pecado, sea de algunos en el camino o por el pecado de Adán y Eva, empieza a perder su inmortalidad. No sé si le respondí ahí a Catherine. Cuando nos morimos puros o impuros, igual vamos al purgatorio. Pregunta también aquí a alguien. Bueno, la iglesia lo que nos dice es que quien muere en gracia de Dios, perfectamente purificado, va al cielo. Quien muere en gracia de Dios, imperfectamente purificado, va al purgatorio. ¿Dónde está la perfección o imperfección? Básicamente está en las penas que hemos arrastrado hasta el momento de la muerte, ¿no? Tenemos el pecado, pero tenemos la pena o la consecuencia del pecado. Entonces, quien muere sin haber subsanado las penas o las consecuencias de sus pecados, aunque esté perdonado por el sacerdote y esté en gracia de Dios y habiendo comulgado, no puede ir directamente al cielo porque no está perfectamente purificado. Tiene que purgar esas penas de los pecados en el purgatorio. ¿Tiene garantizada el ticket para entrar al cielo? Sí, pero tiene que pasar primero por el fuego del purgatorio para purificarse. Otra pregunta, Pablo predicaba a muchos judíos en otros lugares y les hacía sentido lo de los panes ácimos, pero ¿cómo fue con los gentiles? Ellos no lo entendían. Sí, claro, bueno, no sé si habrá sido más fácil o más difícil, ¿no? De hecho, San Pablo le predicaba principalmente a los paganos, ¿no? Su gran misión fue unir a todas las tribus de Israel de vuelta en la Iglesia Católica. Yo no sé si era más difícil o más fácil, ¿no?
quizás al judío que estaba tan metido en la ley de Moisés, probablemente, yo digo, le era más difícil aceptar el cristianismo. De hecho, si uno lee la carta a los Gálatas, hay todo un tema sobre la circuncisión, sobre si los nuevos cristianos, o sea, los paganos convertidos al cristianismo, tenían o no tenían que circuncidarse. Esa es una de las grandes cuestiones de la carta a los Gálatas. Los judíos cristianos decían que sí, que claro, pues tienen que cumplir con la circuncisión y tienen que cumplir con toda la obediencia de las restricciones alimenticias, etc. Y además lo nuevo. Pero San Pablo les da una cátedra basado en la historia de Abraham. Le dice, Abraham no fue justificado por la circuncisión. Adán fue justificado por la fe. De hecho, si uno lee Génesis 15, 16, 17, te das cuenta que Dios ya le hace la promesa, sella la alianza con Abraham antes de la circuncisión. La circuncisión realmente termina siendo una especie de castigo que Dios le pone a Abraham porque se acostó con la empleada, con Agar. Pero ya antes lo había justificado solo por su fe. Y yo pienso que probablemente a los paganos que no tenían, digamos, las costumbres de la liturgia y el culto judío, toda esta historia nueva de los sacramentos, a lo mejor en muchos casos era hasta más fácil que lo entiendan. Comenta también alguien aquí que pues muchos cristianos actuales no tienen el verdadero conocimiento de la Eucaristía. Bueno, por eso estamos dando este curso. La sustanciación de la Eucaristía, por favor, se realiza en el momento de la consagración que realiza el presbítero. Sí, la transustanciación, sí. Nosotros los católicos afirmamos nuestra fe mediante este misterio. Sí, así es. En el momento que el sacerdote impone las manos a las especies y repite las fórmulas que son las palabras que Cristo proclamó en la institución de la última cena, pues se da la transustanciación. No tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien... Acá le paso. Así es. En una clase ya va a terminar. Están haciendo una pregunta aquí. Uh-huh. Así es. Así es, sí. ¿Qué mismo? ¿La ley o la sangre? Claro. Así es. Sí, la pregunta aquí para los que no escucharon en la casa se refiere a lo que hemos hablado originalmente sobre la justificación a través de la sangre de Cristo y por otro lado el que dice San Pablo que estamos librados de la ley. Aquí, por ejemplo, Gálatas, ¿no? En virtud de la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Parecería que él rechaza la ley y dice, ya la ley de Moisés no aplica, ahora vamos con Cristo. Y por otro lado, Cristo en el Sermón de la Montaña dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a hacerla cumplir. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo entender eso? Particularmente en el caso de los Gálatas, como yo les decía, una de las grandes cuestiones está en el hecho de si para volverte cristiano, sobre todo los paganos convertidos, tenías que, como quien dice, primero hacerte judío y de ahí hacerte cristiano. Por lo tanto, tenías que cumplir la circuncisión, todas las restricciones alimenticias, el sábado, etcétera, y luego la nueva ley, digamos. Entonces, por eso San Pablo hace esta distinción importante entre la ley y la nueva ley en dos sentidos. Uno, la nueva ley, como digo, el mismo Cristo lo dijo, no está abolida, se le da cumplimiento real. El sacrificio original que era del cordero, ¿verdad? Inmolado, pero cordero terrenal, es sustituido por un nuevo cordero. Entonces la ley sigue aplicando, pero ahora en la plenitud de los tiempos de manera perfecta.
Pablo dice, lo de antes era imperfecto. Ustedes ofrecían sacrificios, pero todos los años tenían que regresar otra vez con el cordero porque no era un sacrificio perfecto. El de Cristo sí es perfecto. Y también hace una distinción cuando habla del tema de la ley, dentro de este asunto de la circuncisión y las prácticas judías, porque él dice, eso me parece que está en la carta de los Corintios, dice, la ley es usada por el demonio para introducir el pecado. Porque resulta que el hombre, con base en la ley, y ahí quizás mucho se refiere a los sacerdotes, por ejemplo, que buscaban el cumplimiento estricto de los mandamientos y pensaban que eso era suficiente para agradar a Dios. Y cuando digo los mandamientos no me refiero solo a los 10 mandamientos, sino toda la parte litúrgica, los sacrificios. Entonces, yo sigo todos los preceptos judíos, estoy salvado. Y se convertía en una religión legalista, donde yo digo, hago lo que me piden y por tanto estoy salvado, que es un poco lo que yo les decía el otro día, como el católico que hoy piensa que porque viene a misa todos los domingos y es bueno entre semana y está salvado. ¿No? Yo sí voy a misa todos los domingos y rezo el rosario, ¿cómo no voy a llegar al cielo? Ese es el cálculo que el católico, el cristiano no tiene que hacerse y que San Pablo le decía a los judíos, no porque cumples la ley y estás salvado. De hecho, ahí puede haber una trampa, el demonio se te mete por ahí porque te hace creer que solo con cumplir los preceptos judíos ya estás del otro lado. Y lo que tienes que entender es que es la gracia que recibes por la sangre de Cristo la que te salva. Y que ese Cristo dijo que no venía solamente, que no venía a abolir la ley, sino que le venía a hacer cumplir. Y de hecho, la llevó más allá. Yo ponía el ejemplo la semana pasada, que en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, Moisés les dijo, no cometerás adulterio. Yo te digo, yo que soy la nueva ley y la verdadera ley, yo te digo, el solo desear a la mujer de tu hermano, ya habrás cometido adulterio con ella en tu corazón. O sea, de hecho, mi ley es más estricta que la de Moisés. Moisés no dejaba que me acueste con mi vecina. Dios me dice, no, oye, no solo no tienes ni siquiera que pensar en acostarte con ella. Entonces, ahí está el tema de la justificación por la sangre. Una última pregunta aquí en el chat, ya para poderlos liberar, porque yo sé que es tardecito. Dice, en la actualidad no todos los hijos varones son circuncidados, de alguna forma esto es desobediencia a la orden. No. Nosotros como católicos debemos circuncidar a todos los hijos varones. No. Esto, como acabo de explicar, el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas explica que la circuncisión no era realmente el sello de la alianza. La circuncisión era un castigo, digamos, una sanción que Dios le pone a Abraham y marca eso como sello de la alianza en el sentido de que, oye, recuerda que cuando pecas contra mí hay una consecuencia. Y como tu pecado fue sexual, el sello que te pongo es sexual también porque tiene que ver con tu miembro viril. Pero la verdadera justificación viene de la fe. Entonces, no, esa parte de la ley definitivamente queda abolida en el Nuevo Testamento. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por su paciencia. Nos vemos el próximo jueves con el penúltimo tema. Ahí está la hojita para que se anoten. Los que están en el chat, les agradezco mucho también que hayan venido, que se hayan conectado y por favor firmen ahí poniendo en el chat su nombre para que podamos registrar su asistencia. Y los invito a una última oración a nuestra Madre Santísima para que nos ayude a comprender estos misterios tan profundos y que nos anime a leer a San Pablo, porque San Pablo es el gran teólogo, el gran misionero que nos evangeliza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias y buenas noches a todos. En la casa también, gracias por conectarse. Hasta luego a todos. Buenas noches. Casi. Sí, déjame apagarlo aquí.